Cuando pasaron las horas, Carol tuvo que enterrar a John y cuando estaba afirmando la tierra en esa lluvia casi temporal que había, alguien se acerca y le dice: señora Carol, tengo que decirle algo. Un hombre no mucho mayor que ella, quizás unos 6 o 7 años, y le dice: tengo que decirle algo porque es muy fuerte. Esto es de historia real, que luego fue a la literatura, fue a las pantallas también, porque las historias impactantes como las que usted puede encontrar en los libros históricos como la Biblia son casi, diría, para toda la vida. Son clásicos necesarios. Entonces, mientras ella acomodaba la tierra y lloraba sobre la tumba de su esposo, este hombre que se acerca, Joseph, le dice: yo sé que su esposo John Carroll ha muerto y que usted está en el peor momento de su vida, pero yo necesito decirle algo. El ministro en esta zona tan desértica viene de tanto en tanto y mañana se va, luego de oficiar algunos servicios. Yo le pido a usted, por favor, que contemple la posibilidad de casarse conmigo, porque hoy usted está necesitando un techo, necesita comodidades que no tiene y que yo se las puedo proveer. El ministro puede casarnos, no tenemos obligaciones de poder convivir como matrimonio y luego se tomaría hasta la primavera. Si eso no le convence de quedarse, se puede ir. Lo que yo necesito es que usted esté, porque usted tendría su techo, su casa, su comida caliente, tendría provisiones, todo aquello que quizás soñó tener con John, lo puede tener conmigo. Lo que le pido es que cuide a mi hija, porque ella se quedó sin su mamá. Imagínese esto, él había enviudado, Joseph, y Carol también había enviudado. Y una decisión había que tomar. Y es extraño, y seguramente usted no estará de acuerdo conmigo que esto sea normal. Quizá a medida que desarrolle la historia, usted dirá: esto es tan anormal como tan normal de la vida misma. Ella llora y dice: ¿cómo puedo aceptar eso? Mire, solamente le pido que lo piense. Ahora yo la puedo llevar a mi casa, usted puede descansar, puede acomodar sus energías y mañana lo vamos a seguir charlando. Por lo pronto está lloviendo y usted está necesitando un techo. Joseph lleva a Carol al techo, a su casa, a su hábitat. Como todos sabemos, son casas de madera, pero bien compuesta, con una hermosa chimenea que tiraba el calor del hogar que había dentro de la casa. Una hermosa salamandra que proveía de calefacción para cocinar y también para estar ambientado ante el gran frío. Entonces al otro día ellos caminan hacia donde está el ministro, donde se hacían las ceremonias. El ministro le pregunta si desea casarse. Le dice: Carol desea a tu esposo Joseph para cuidarlo en los momentos buenos y malos de la vida. Y toda esa frase completa que tiene que ver con las ceremonias matrimoniales para que sea de toda la vida. Ella solo contesta que sí, porque estaba tan confundida como también desolada, desamparada. Sabía que si no aceptaba esa extraña propuesta, mucho no tenía por elegir. No podía emprender un camino sola,
porque sería peligrosa por los animales, sería peligrosa por las bandas de robos, y emprender su propio futuro ya sin su esposo John no se podía. Pensando, aceptó eso, se casaron y empezaron a vivir cada uno en su habitación, y ella empezó a criar a la niña. La niña Rose crecía, pero estaba necesitando, con sus 8 años, tener una mamá. Le dolía mucho haber perdido a su mami, pero Carol podría ser su mamá. No fue fácil que empezaran a engranar. Ellos dormían todos separados como corresponde. Ellos eran matrimonio formal, pero no era un matrimonio que estaba plantado como que se habían organizado, que porque se amaban, como Carol lo había hecho con John al principio. Esto solamente era una cuestión de un trato que habían hecho con el fin de poder superar una situación, y cuando llegase el verano veían cómo lo iban a hacer. Si ella se iba a donde tenía familiares, como quien dice, se volvería a su tierra, o se quedaría allí para firmarse para siempre. Se empiezan a conocer con ella. Rose, la niña, empieza a engranar con su nueva mamá, Carol. Fue durísimo, muchas veces la niña se enojó y le dijo: vos no sos mi mamá, tú no eres quien me ha tenido en su panza y no tienes el derecho para poder decirme ni corregirme. Pero todo eso costó mucho tiempo, mucho esfuerzo. Joseph empezó a observar que su esposa, entre comillas, porque era solo un trato, se empezaba a llevar difícil, pero cada vez entendían un poquito más con su hija, que Carol empezaba a entenderse un poco más con Rose, y eso era hermoso para él, porque a él le daba seguridad, sobre todo porque la tarea que él hacía le conllevaba irse, y por ahí 1 o 2 días no estar. Cuando en un determinado momento llega el fin de semana, de los varios, él empieza a ir a la mañana hacia cierto lugar. Entonces le pregunta Carol a la niña Rose a dónde iba su papá, y ella dice: mi papá Joseph va a un lugar que está solo, a pensar y a hablar con Dios. Y esas cosas le empezaron, esas actitudes como la de tener lectura, le empezaron a dar curiosidad. Una de esas veces, Carol sigue a Joseph hasta donde él iba y ve que él empieza a hablar solo y también empieza a cantar. Y cuando más se acerca se da cuenta que estaba hablando con Dios y cantándole a Dios. Era ese lugar su pequeña iglesia, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y él. Él le expresaba toda la soledad que tenía por la falta de su esposa, lo duro que le estaba costando estar con su hija solo, pero se daba cuenta que Carol había caído a sus vidas y que ellas empezaban a entenderse, y empezaba a agradecerle a Dios esas cosas. Qué hermoso. Todo era una terrible y negra tormenta, como la muerte de John, como el día en que tuvo que enterrarlo, como el mismo momento que él recibió el ofrecimiento de Joseph, y que luego llevaba esta situación de empezar a convivir. No había hasta allí entendimiento, no había hasta allí amor entre ellos, todavía eso no había sucedido entre Carol y Joseph, pero sí empezaban a entenderse, sobre todo con Rose. Cuando llega un momento, ella manifiesta síntomas de embarazo, pero no era con Joseph, sino que había quedado embarazada de su primer marido, con quien se conocieron, se amaron y se casaron, e intimaron, y nació
lo que luego pasaría a ser una hermosa criatura. Pero en el mientras, él la contuvo mucho, le ayudó mucho, hasta terminó siendo su partero, porque era una zona muy lejana. Cuando ella empezó a tener síntomas y contracción, me estoy acordando de mi hija, porque nos va a dar una hermosa nieta a mi esposa y a mí, y eso me hace acordar este hecho de lo que estamos por vivir nosotros en poco tiempo. Y sucede que cuando está por nacer la niña, no había tiempo para llamar al médico, el médico estaba muy lejos, y empieza él a asistirla, y nace un hermoso niño, Aarón. Aarón empieza a crecer, pero no mucho después de que haya salido de la pancita de su mami, de Carol, cuando Aarón todavía estaba en sus brazos, ellos empezaron a hablar, otros colonos empezaron a interactuar con ellos, y una mujer le dice: Carol, ¿hace cuánto tiempo que estás por aquí? No nos podemos ver porque estamos lejos, pero él es un buen hombre, Joseph, tú eres una gran mujer, y qué tal si se dan una oportunidad de conocerse un poco más. Ya lleva casi un año juntos, y creo que esto no solo puede ser una hermosa convivencia, sino que puede terminar en formalizarse en un hermoso hogar, a concretarse esa relación, porque creo que se necesita. Seguramente te puede pasar como a mí, le decía a esta señora. Yo tengo a mi esposo, que no lo amé de un día para otro. Llevó tiempo. Pero hoy es el hombre que amo con todo mi corazón. Me ayudó a criar a mis hijos. Sobre todo a uno de ellos que era el menor. Entonces, Carol queda impactada por la historia que esta vecina le dice. Vecina de kilómetros. Vivían muy distanciados, pero eran colonos de la zona. Queda impactada porque dice: ¿cómo es posible eso?